Bien. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Matías, soy de Freselmi. En principio vamos a esperar algunos segundos a que se conecten más compañeros y compañeras que ya veo están ingresando a la plataforma. Ya está el doctor Razo conectado, así que todo perfecto. También decirles que si tienen algún problema, algún impedimento en cuanto al audio o en cuanto al video, nos lo hagan saber a través del chat, así le podemos buscar una solución. Ahí ya se van conectando. Bien. Bueno, como les comentaba anteriormente, mi nombre es Matías, soy de Freselmi. Y bueno, desde Freselmi estuvimos discutiendo en estos días en cuanto a cómo podíamos hacer para conservar algunos espacios que solemos llevar adelante en facultad de forma presencial, como son las charlas o jornadas académicas. Y en ese sentido decidimos innovar en cuanto a hacer uso de la plataforma Zoom para poder seguir desarrollando las mismas, ya que son ámbitos sumamente enriquecedores en los cuales los estudiantes podemos discutir, podemos analizar temas de actualidad que muchas veces exceden al aula de clases o en este caso al seguimiento que están dando los docentes a través de plataforma EVA y demás plataformas. También decirles que esta charla no es una charla aislada, sino que dará inicio a un ciclo de jornadas o charlas académicas que se va a estar desarrollando durante esta semana y la siguiente, las cuales vamos a estar difundiendo. Esta en particular, como ya saben, va a tratar sobre el impacto del coronavirus, del COVID-19, en las relaciones laborales. Y para eso invitamos a participar al doctor Juan Razo Delgue. Razo es grado 5 de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. También fue director del Instituto de Derecho del Trabajo, así como coordinador de la licenciatura en Relaciones Laborales de nuestra casa de estudios. Antes de cederle la palabra al doctor Razo, también decirles que durante la instancia van a poder mandar preguntas a través del chat y la idea es que el doctor Razo las vaya contestando. Así que bueno, Juan, te cedo la palabra. A ver, ahí. A través de esta tecnología, ¿no? Y veo caras conocidas, caras que quisiera saludar expresamente. Con Matías Carrasco, que me presentó, la última vez que lo vi en vivo y en directo fue en el patio de la facultad, el viernes 13 a las 6 de la tarde, un evento grande para la carrera de Relaciones Laborales que cumplía 25 años. Y yo le dije a Matías, ¿qué hacemos? Aquí se viene el mundo abajo, no vamos a poder organizar nada. Era el viernes 13 y el viernes 13 de noche. Ahí ya empezó la emergencia sanitaria. En esto, menos de un mes, en el cual ha habido una producción normativa realmente muy extensa. Antes de esta charla yo le decía a Matías que temo que voy a hacer algo aburrido, porque no es agradable relatar normas. Pero espero que alguna intervención de ustedes a través de Matías pueda dar vivacidad a nuestro debate. También entiendan que yo desde hace 28 días estoy tratando de perfeccionar en Zoom, porque el día 12 de marzo yo ni sabía qué significaba la aplicación Zoom. Entonces, hoy vamos, como le decía Matías, a, de alguna manera, examinar el impacto que ha tenido la pandemia del coronavirus COVID-19 en las relaciones laborales en nuestro país. Ese impacto que nace precisamente en esa tarde, en esa noche del 13 de marzo pasado. Entonces, yo he dividido esta exposición en tres líneas de reflexión. Una línea de reflexión hace al impacto sobre el desempleo. Otra línea de reflexión
a las relaciones laborales en sí, qué está sucediendo con las relaciones laborales. Y finalmente, una atención final a esta nueva ley que ha sido aprobada, ha sido promulgada el 8 de abril sobre el Fondo Nacional. Entonces empecemos por el impacto de la emergencia en el salario con especial referencia al, a ver, con especial referencia al desempleo. Los datos que nosotros tenemos al 31 de marzo son realmente datos muy preocupantes. Ustedes ven la cantidad de solicitudes, 86.044 solicitudes de ingreso al seguro de desempleo el 31 de marzo. Y ese número nos asusta cuando nosotros vemos que el promedio histórico de solicitudes mensuales al seguro de desempleo ha sido en torno a las 15.000. Otro dato que me parece que es interesante es que hubo muchos pedidos al seguro de enfermedad. 105.000, pero si yo distribuyo esos 105.000 entre la primera quincena y la segunda quincena, voy a ver que en la segunda quincena prácticamente se duplican los ingresos, las solicitudes al seguro de enfermedad. Y ahí se produce además una paralización de la actividad de la mayoría de las pequeñas empresas, porque cuando nosotros hablamos de seguro de desempleo, cuando nosotros hablamos de seguro de enfermedad, estamos hablando de trabajadores subordinados. Estamos hablando del mozo de un restaurante tierra, pero también ese restaurante tiene un dueño, tiene unos socios que de alguna manera quedan sin empleo y sin un seguro de desempleo. Y ahí vemos cómo se va produciendo en pocos días la paralización del comercio minorista, cierran los shopping, que era una gran reunión de negocios minoristas, los hoteles, los restaurantes, los bares, surtidores de nafta, las agencias de viaje. Yo pienso el turismo ha quedado una cosa para las futuras generaciones, ¿no? Los pequeños talleres de reparación, las empresas inmobiliarias. Es decir, que cuando nosotros hablamos de las relaciones laborales, no tenemos solo que imaginar a los trabajadores desempleados que van al seguro. Es mucho más complejo. Y hay también una paralización de la mayoría de las actividades informales y del trabajo precario independiente, ¿no? A veces cuando uno ve las calles sin autos y piensa en los cuidadores de los autos, pero eso es porque está en nuestra imagen cotidiana. Pero ¿cuántas actividades informales se desarrollan todos los días? ¿O qué sucede con el trabajo doméstico que no se puede trasladar de un lugar a otro de la ciudad? Y finalmente, la disminución del trabajo de todos nosotros como abogados, porque en definitiva, abogados, escribanos, somos trabajadores independientes. La feria judicial sanitaria, no hay juicios, no pasa nada, pero llega fin de mes, hay que pagar la caja, todos estos temas que complejizan muchísimo. Un tema particular es la cuestión de los trabajadores de la salud. Mientras otros decrecen en su actividad, hay otros trabajadores, en especial de los trabajadores de la salud, que están más expuestos, que están en la línea de trinchera de esta situación. Y el gran riesgo es la ruptura de la cadena de pago, ¿no? Yo decía hace algunos días en una entrevista que quizás un empleado público o quizás un jubilado dice, bueno, pero a mí el tema no me interesa, esto es como una especie de vacación forzada porque yo tengo asegurado mi sueldo a fin de mes o tengo asegurada mi jubilación. Pero eso no es así. Es decir, las jubilaciones y los sueldos de los funcionarios públicos se pagan con los aportes que las empresas, los trabajadores públicos, privados, independientes hacen y que
hacen el 24, 25, 26 de cada mes para pagar el primero o el 2 del mes siguiente las jubilaciones y los sueldos públicos. Entonces, si se paraliza el pago de los impuestos el 25 de un mes, es probable que va a haber terribles dificultades para asegurar las jubilaciones y los sueldos de los empleados públicos. O habrá que recurrir a, como en otras circunstancias ha ocurrido en Venezuela, a imprimir billetes. Entonces, el tema va mucho más allá de la salud. Afecta el trabajo y el trabajo afecta a toda la sociedad. Vamos a ver un poco, entonces, cómo van siguiéndose estas normas y qué efectos van teniendo. La primera cuestión es sobre desempleo. Ellas fueron una de las primeras normas que aparecieron porque se habló enseguida de flexibilizar el ingreso de los trabajadores al seguro de desempleo. ¿Y eso por qué? Porque nuestro sistema de seguro de desempleo está pensado en función del mes. Si un trabajador es enviado a fin de mes al seguro de desempleo, él va a generar el subsidio en el mes siguiente. Pero si el trabajador trabajó 15 días, ya no tiene derecho a un seguro de desempleo por el resto de los 15 días, ¿no? Y eso es la ley general y es un criterio razonable que nunca ha sido puesto en discusión. Pero hay este cierre masivo que se produce el 16 de marzo y entonces una solución es la de flexibilizar y permitir el ingreso de esos trabajadores. Enseguida un seguro de desempleo. Un seguro de desempleo que va a ser de alguna manera más flexible, es decir, que va a permitir a trabajadores que ya trabajaron 15 días en ese mes y que no tendrían derecho al seguro de desempleo a tener una prestación de desempleo. Y ahí aparecen diversas resoluciones. En primer lugar, el 18 de marzo sale una resolución diciendo que durante 30 días se flexibilizará el seguro para los trabajadores del comercio en general, el comercio minorista, hoteles, restaurantes, bares, servicios culturales, esparcimiento, agencias de viaje. Pero evidentemente eso no alcanza porque el parate de la sociedad es muy fuerte. Entonces, 2 días después aparece una nueva norma que extiende a toda la actividad privada. Y finalmente una resolución reciente de este mes de abril que prorroga la flexibilización hasta el 31 de mayo. ¿En qué consiste la flexibilización? Era un poco lo que yo les decía. Permite que aquellos trabajadores que trabajaron por lo menos 6 días en el mes, pero podrían haber trabajado los 15 días del mes, puedan acceder al seguro de desempleo. También permite que en esos casos que la empresa, ante la emergencia nacional, y existen empresas, han reducido la jornada de trabajo de 8 a 4 horas, también se pueda ir por esas 4 horas al seguro de desempleo. ¿Qué va a cobrar el trabajador? El trabajador va a cobrar el 25% del promedio mensual de su sueldo, ¿no? Porque supone que hay una parte de su sueldo que lo va a recibir, o ya sea por un trabajo parcial, ya sea porque trabajó 15 días. Ahora la pregunta es, y yo no sé contestarla, ¿cuándo estos trabajadores que fueron al seguro de desempleo en marzo van a cobrar? Probablemente la expectativa era que cobraran en los primeros días de abril, como si fuera el sueldo de marzo. Pero hasta ahora no se ha cobrado y yo creo que esto va a rebotar a mayo, es decir, que el trabajador de marzo va a cobrar recién en mayo, en esta situación. Vamos ahora a ver la situación, el segundo tema que yo quería tratar, que es cuáles han sido las medidas
las normas con relación a la prevención y a la actuación práctica de trabajo. Y ahí aparecen distintos decretos. Un primer decreto es el mismo día, el mismo viernes 13, es un decreto, ese decreto que dispone medidas para evitar la propagación del virus, ¿no? Y entre las medidas adoptadas hay medidas que tienen que ver con el trabajo. Suspensión de espectáculos públicos, cierre preventivo de centros termales, que no es poca cosa porque nos estábamos acercando a la Semana Santa de turismo, exhortación a suspender los espectáculos públicos, necesidad de extremar medidas de desinfección y espacios públicos y privados, ahí como también el aislamiento de la población, ¿no? Y a este decreto sigue un segundo decreto. El lunes 16 de marzo se comienzan a regular aspectos más concretos. Algunos que no tienen que ver específicamente con el trabajo. Se prohíbe el desembarque de pasajeros en zona de riesgo, prohibición de vuelos privados, exhortación de no viajar, seguro de enfermedad para personas en cuarentena. Pero aquí viene una cuestión que sí, en el decreto del lunes 16, tiene que ver con el trabajo. Hay una exhortación general a las empresas de ver las posibilidades que los trabajadores en planilla puedan trabajar desde casa. Porque el teletrabajo es históricamente una modalidad que usaban trabajadores que siempre trabajaban fuera de la empresa, trabajaban en su casa como trabajador subordinado e independiente. Aquí, en cambio, se trata que trabajadores en planilla de la empresa puedan trabajar en sus casas. Y se exhorta a las empresas de tratar de profundizar este problema, obligando también a las empresas a comunicar estas situaciones a la Inspección del Trabajo. Y hay una primera señal de obligar a los empleadores a adoptar medidas de prevención y de protección. Y aquí viene un tema bien interesante. Yo después en mi blog he puesto varias de estas normas y ustedes después con el auxilio de internet podrán encontrarlas porque acá están todas indicadas. Se convoca el CONASAT. El CONASAT es un órgano tripartito creado en el año 96, pero que nunca se convocaba. Recién comenzó a convocarse en 2015 por impulso del ministro Murro, el Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Es un órgano bien importante porque resuelve por consenso. Entonces, esto es bueno. Y ahí aparecen dos resoluciones, las 52 y las 54, con 5 días de diferencia. ¿Qué dice la resolución 52? La primera cuestión, recuerda la resolución que es una responsabilidad del empleador, eso siempre fue así, que el empleador tiene la responsabilidad de cuidar la salud, la higiene del lugar de trabajo. Entonces, con la aparición del COVID-19, los empleadores, dice la resolución, recuerda la resolución, tienen el deber de coordinar los mecanismos de prevención y control ante la enfermedad, etcétera, etcétera. Y ahí la resolución establece una serie de medidas. La primera, medidas más bien genéricas, informar a los trabajadores sobre las medidas que se van a adoptar, convocarlos, explicarle, indicarle, proveer material de higiene, desinfectar equipos e instalaciones y después establecer un protocolo. ¿Qué hacer si aparece un trabajador con la enfermedad? ¿Qué hay que hacer con los trabajadores que no tienen la enfermedad pero que estuvieron en contacto con ese trabajador que tiene síntomas de la enfermedad? ¿Cómo organizar la cuarentena? Entonces, son cuestiones que aparecen en esta resolución
Pero ahí viene la segunda resolución, que es la número 54, 5 días después. Y aquí esta resolución es bien interesante, vale la pena leerla. Si asesoran una empresa o una organización sindical, es un deber leerla, no es una curiosidad leerla, porque detalla con mucha precisión las medidas de prevención y actuación. Entonces, la primera cuestión es que informar detalladamente a los trabajadores sobre la enfermedad, y la misma resolución explica ahí en una carilla y media, lo que es la enfermedad y el riesgo que tiene de contagio la misma, y concreta las medidas que tiene que tomar el empleador. Provisión del material de higiene necesario, como el alcohol en gel, los guantes, las mascarillas, permitir el lavado frecuente de manos, hacer limpieza e higiene de los lugares y equipos de trabajo, informar sobre el uso exclusivo de artículos como mate, cubiertos, vajillas que no se pueden compartir, asegurar la continuidad, la continua reposición de jabón en baños y cocinas, organizar el trabajo de modo que entre el trabajador y el público se mantenga una distancia no inferior al 1,5 metros, y lo que es fundamental, elaborar, si hay servicios de salud en la empresa, mejor, o si no con un médico, elaborar un protocolo precisamente para aclarar bien qué hay que hacer cuando aparece un trabajador con los síntomas de enfermedad. Si uno quisiera ver, o quizás esté diciendo algo no tan profundo, pero si quisiera ver cómo actúa esta resolución 54, puede entrar en un supermercado. Si ustedes ven, en el supermercado ya hay unas líneas rojas que dicen que hay que tener una distancia con la caja, hay que poner los productos en un lugar y después correrse del otro lado para pagar. Hay alcohol en gel en diversos lugares, todos los trabajadores tienen mascarillas y algunos guantes y otros no. Entonces, esta resolución no es teoría, esta resolución tiene que aplicarse, y mañana si surge un problema, ahí pueden hacer una responsabilidad del empleador. Otras medidas que son paliativos para, de alguna manera, buscar algún tipo de solución provisoria, es la resolución 55 del Ministerio del 20 de marzo, que permite a las empresas adelantar la licencia. Como ustedes saben, en nuestro país la licencia se genera en un año y se goza en el siguiente, ¿no? Siempre ha sido la regla. Yo trabajé en el 2019, voy a gozar en el 2020 la licencia. Y probablemente ya la gocé en enero pasado. Esta disposición permite al empleador imaginar que sus trabajadores van a seguir trabajando durante el año o parte del año y adelantarle en el 2020 la licencia generada en el 2020. Entonces, esta nueva ley, que es una cuestión, es una posibilidad para evitar el seguro de paro, es una posibilidad para que el trabajador no pierda su salario. No está previsto, pero evidentemente el problema que puede tener esta resolución es que el empleador deberá también, yo entiendo, el salario vacacional. Otro decreto de esta infinidad de normas que han ido apareciendo día tras día es que es un decreto que tiene en cuenta que por lo menos lo que se revela a nivel mundial es que las personas mayores de 65 años están más expuestas al riesgo del coronavirus, o porque este virus puede atacar más a los ancianos, o porque probablemente los ancianos ya
se van volviendo por la edad más vulnerables al virus. Y entonces se aprueba este decreto que establece como algo curioso: las personas de 65 años pueden permanecer en aislamiento por un máximo de 30 días accediendo a un subsidio. Es decir, yo no estoy enfermo, tengo más de 65 años, estoy trabajando, pero tengo miedo. Tengo miedo a subirme al ómnibus, tengo miedo a tomar contagio, tengo antecedentes de fumador y entonces tengo más miedo a la exposición al virus. Bueno, esa persona que tiene 65 años, por ese solo hecho, puede pedir el subsidio de enfermedad por un mes, ¿no? Y los trabajadores que puedan realizar tareas laborales desde sus hogares quedan excluidos. Es decir, yo que me imaginaba que podía ir al consejo y pedir esta licencia por 30 días, como puede enseñar vía Zoom, no tengo derecho a la licencia. Este es un problema. ¿Qué significa aislamiento? Es decir, la persona mayor de 65 años, para tener este subsidio de enfermedad, debe de alguna manera probar que está en aislamiento, ¿no? Que verdaderamente está en su domicilio, no ha salido de su domicilio, etcétera, etcétera, etcétera. Matías, antes que se me termine la voz, a ver si me haces descansar con alguna de las preguntas, porque veo que está lleno de chat, a ver si vas ubicando alguna cosa hasta para hacer menos monótona esta exposición. Perfecto, Juan. Bien. Vamos a fijarnos algunas. Hay un poco de todo, pero subrayo algunas de ellas. Se puede dar una caída del sistema de relaciones laborales a raíz de un riesgo biológico como es el coronavirus. Ahí está. No, Matías, no entendí la primera palabra que tú dijiste. A raíz de un riesgo biológico como es el coronavirus, ¿se puede dar una caída del sistema de relaciones laborales? Yo no tengo dudas, eso lo veremos, lo dejo un poco para el final, pero pienso que se podría anticipar. Bien. Es decir, el sistema de relaciones laborales, así como está construido en el mundo occidental, depende necesariamente del trabajo. El trabajo sigue siendo el elemento que impulsa la economía de un país. Hay a veces los bancos, a mí me hace un poco reír cuando los bancos a veces tienen publicidades que ponen una monedita en la tierra y sale un árbol lleno de plátanos. Eso no existe. Si se pone la monedita en la tierra, no nace el árbol lleno de plata. Lo que cría el árbol lleno de plata es el trabajo, las distintas formas de trabajo. Y entonces, en estas situaciones, los riesgos pueden ser terribles, porque se va destruyendo. No, lo que yo decía al comienzo, no es solo el desempleo, es el tema de los pequeños empresarios, porque yo hoy en día, cuando salgo para ir al supermercado y camino por el barrio, pienso a los trabajadores desempleados, pero también pienso a esas personas que invirtieron, que alquilaron un local, que pusieron un restaurante, que se la jugaron toda. El otro día yo fui a tomar un café en un lugar y el dueño me dice, yo alquilé esto en enero porque en esta calle yo estuve 15 días minuteando cuántas personas pasaban por minuto frente al local. Pasaban 6 en un minuto. Ahora pasa una persona cada 15 minutos. Entonces, si cae eso,
puede haber realmente una eclosión social, ¿no? Un problema terrible. En esto, Te a consulto en mí, cuanto a eso también, Juan, sí, que llegan otras preguntas. ¿Qué pasa si la empresa no tiene ingresos y no puede pagar los salarios? Creo que se responde un poco con lo de los decretos, pero... por eso, hoy en día la empresa, ¿cuál es el manotón que puede dar? Enviar al seguro de paro. Pero el seguro de paro es finito, es limitado, significa una reducción de... Entonces, ¿qué va a suceder con ese pequeño dueño de un restaurante para hacerlo visible? Que no puede pagar, podrá pagar el sueldo de marzo, pero no va a poder pagar el despido o no va a poder pagar la seguridad social. Entonces, eso es un problema que importa. Yo respeto a los médicos, respeto esa consigna que dice primero la vida y después el trabajo, o mejor que la gente, pero yo no sé cuál va a ser la vida del día después si se cae el trabajo. Es un tema terrible, porque aquí, Matías, yo estaba leyendo alguna información que viene de Europa y leía un artículo que era bien interesante, que era, entrevistaban a diversos chefs. Hoy en día es de moda ser chef profesional. Y todos estaban de acuerdo en el hecho que sí, reabrieran sus restaurantes, ya no prepararían platos costosos porque la gente no tendría dinero ya para pagar platos costosos. Entonces, yo no sé cuánto hay de esto, pero es un tema del cual hay que ocuparse y hay que preocuparse. También Y consultaban por ahí, Juan, ¿qué pasará cuando se agoten los seguros por desempleo, se agoten los plazos máximos y la empresa no tenga para pagar esos despidos, digamos, en caso de querer despedir a los trabajadores? en esas circunstancias vamos a imaginarnos, porque además hay un hecho que pienso, no hay que olvidarse que el coronavirus en China y en Europa nació en invierno. A nosotros nos espera el invierno. Nosotros entramos en otoño. Yo ya me estoy preparando a la primera gripe que va a convulsionarme. Yo siempre he tenido gripes en el otoño. Entonces, ¿qué van a hacer? Me van a llevar, van a ver. Los que viven en mi edificio van a asustarse de cruzarse conmigo. Entonces, ¿qué va a suceder después? Y yo creo, me parece que lo ha planteado de alguna manera el gobierno, lo ha planteado el Papa el domingo pasado, esta cuestión de la sal. Habrá que dar a cada uno algo, porque si no, realmente, si no se pagan sueldos, si no hay seguro de paro, si no hay despido, puede haber un conato terrible en la sociedad, de protesta, de revuelta, como esas películas postapocalípticas que uno veía hace 5 o 10 años y se creía que era un futuro lejano, y en cambio todo eso sucede aquí y sucede ahora. También consultaban por ahí Sí. que entendiendo que la población uruguaya es envejecida y somos menos los activos que los pasivos, creo que es una situación bastante similar que se da en algunos países en Europa, si se deberá flexibilizar, por así decir, el mercado de trabajo para aquellos activos menos calificados a la hora de acceder a un empleo. Y ahí, esta pregunta es una pregunta que yo me hago dentro mío. Digo, no, los que me conocen saben que yo soy el más respetuoso docente del derecho del trabajo uruguayo. Y yo enseño sobre el derecho protector y sobre todas estas cosas. Pero yo hoy en día me pregunto, ¿qué sucede si la reactivación va a significar una baja de los salarios? ¿Qué va a suceder si el dueño ese de ese restaurante le dice al mozo, mira, yo te puedo retomar, pero no te puedo pagar 30.000 pesos, te puedo pagar 15.000, porque además ya no puedo hacer
un plato extraordinario, tengo que hacer una pasta con tuco y nada más. También Entonces, en ese sentido, consultaban si es real la posibilidad de que se generen despidos y la empresa, argumentando fuerza mayor, no abone directamente un IPD. bueno, me estoy divirtiendo. Ven que es mucho más divertida las preguntas que las cosas que yo digo, ¿no? Este es otro tema que yo me planteo. Yo estoy escribiendo precisamente sobre el despido, ¿no? Como aprovecho el tiempo en casa para escribir sobre el despido. Entre las causas de extinción del contrato de trabajo, tradicionalmente estuvo la fuerza mayor, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? Ningún juez uruguayo acepta la fuerza mayor en caso del despido, porque dice que la fuerza mayor siempre es previsible y el empleador se puede asegurar, etcétera, etcétera. Entonces yo en el libro, mientras escribía antes del 13 de marzo, decía, ¿qué sucede si viene un terremoto? ¿Y qué sucede si estalla una guerra? Eso no es una verdadera fuerza mayor que jamás el empleador pudo prever. ¿Alguien de nosotros hace 6 meses podía imaginarse que nosotros íbamos a estar dando esta charla no en el Paraninfo, sino por Zoom? Entonces, yo no tengo la contestación, pero si yo fuera un empleador, sí, argumentaría en buena fe. Yo no quise embromar a nadie, no quise robarle los despidos. Es que nadie pudo prever el coronavirus como nadie podía prever en Uruguay un terremoto o una guerra. Ahí Sí. llegan más preguntas, Juan, hay de todo un poco, la verdad. Empiezo por algunas. En cuanto al personal de la salud, en donde Sí. se la ve como enfermedad profesional, al resto de los Sí. compañeros, al resto de los compañeros de ese funcionario que efectivamente tiene coronavirus, se los manda a aislar preventivamente en su domicilio. De esos días que no accede a trabajar, ¿quién se hace cargo, digamos? Yo creo que esos días, si el funcionario de la actividad privada se va a hacer cargo el seguro de enfermedad, porque técnicamente ese trabajador es enfermo. Ahí hay que distinguir, que ese es un tema bien interesante, el trabajador sano, ¿no? El trabajador que contrajo el coronavirus, que es un enfermo, y el trabajador que está en cuarentena. El trabajador que está en cuarentena está ahí en un limbo, porque no es enfermo, en mi criterio, los efectos de la seguridad social, pero no puede trabajar. Y entonces, ¿quién paga al trabajador en cuarentena? Eso, yo no sé si ha habido alguna experiencia o alguna solución que los compañeros puedan saber mejor que yo, pero ese es un problema que se plantea y que se va a plantear en las próximas semanas. Bien. Yéndonos un poco hacia otro lado, consultan, en lo que refiere al Poder Judicial, ¿no sería oportuno plantear la implementación de medios electrónicos para presentación de escritos y demás? Bueno, pero yo creo, Matías, como yo tengo acá atrás del pelo un chip que siempre busco las cosas positivas, ese chip me dice que uno de los pocos efectos positivos de este coronavirus ha sido la posibilidad de empezar a explotar tecnologías que no conocíamos por pereza, por pereza. Entonces imagínate que hoy en día organizan este evento y probablemente hay compañeros que de estos 532 compañeros que aparecen ahora, probablemente hay gente del interior que está en su casa, que no podemos comunicar. Yo estoy teniendo una espléndida relación con mi grupo de Derecho del Trabajo y nos comunicamos, nos hablamos, estamos en contacto. Bueno, eso sí, yo creo que hoy en día deberemos imaginar un mundo judicial, un mundo notarial, un mundo judicial
y notarial que de alguna manera sea digital. Hay una ley, no, creo que recordar que la 18.600, creo, pero no sé bien, que establece que los documentos digitales tienen el mismo valor que los documentos en papel, que la firma digital tiene el mismo valor que cuando yo pongo la firma con la lapicera. Entonces yo creo que tenemos que ir hacia eso. Pero me parece también que todos por ahora estamos cómodos. Voy a decir algo antipático, Matías. A mí me parece que los uruguayos cuando dicen quédate en la casa, si tienen sueldo asegurado, son muy militantes de quedarse en la casa. Entonces, es complicado. Ahí consultan también algo que por lo que he visto ha estado en boga en estos días, de acuerdo a algunas situaciones que se han dado, que es qué pasa cuando las empresas no ven afectados sus ingresos y aún así envían al seguro de paro fundamentando por el coronavirus, pero en realidad no tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver, Matías, tiene mucho que ver. A mí, yo creo que en la historia de la humanidad, no la historia del coronavirus, siempre hay quienes en los momentos de calamidad se aprovechan de ese momento. Yo estoy absolutamente convencido que hay mucha gente enviada al seguro de paro, mucha gente despedida. Es que en definitiva la empresa le anda bien y está haciendo un ahorro. Yo siempre a veces personalizo con mi situación. Yo estoy bien, no tengo enfermedades, pero yo me hago habitualmente cada 6 meses, cada año, me hago chequeos para estar bien, para controlarme. Hoy no puedo hacerme un chequeo y pago la mutualista, pago todo. Dice, no, pero con el coronavirus no, es perder tiempo hacer un chequeo con raso. Ah, bueno, pero devuélvanme en algo de la cuota que se ahorran por no hacerme el chequeo. Entonces, es decir, esta noticia, que fueron 500 trabajadores de la salud al seguro, es escandalosa, porque la gente, el ACE está pagando igualmente la mutualista. Entonces, ese tipo de cosas, pero existe, y existe el empleador que hace tiempo quería despedir a alguien y ahora tiene el pretexto perfecto. Estoy en crisis del coronavirus. ¿Qué se puede hacer? Es complicado porque además, yo por ejemplo ahora estoy defendiendo un trabajador, pero tengo que solicitar la audiencia en línea al ministerio. El ministerio me la dio para el 15 de mayo, pero estoy seguro que dentro de un mes me la va a postergar al 15 de junio. Y ahí va, y el pobre trabajador está sin sueldo, sin liquidación, sin despido. Entonces, es un tema bien embromado, ¿no? En ese sentido también, y como para seguir por ahí, expresan teletrabajadores dispersos que no ocupan lugares de trabajo, que la empresa no le aporta muchas veces las herramientas, que cargan con los riesgos ellos mismos, pero además que se encuentran dispersos a la hora de la sindicalización, o sea, las organizaciones sindicales deberán buscar otros medios para organizarse, capaz plataforma Zoom. Pero, Matías, esto no lo digo con el coronavirus, lo he escrito hace 5 años. Las organizaciones sindicales tienen la posibilidad hoy en día, con las aplicaciones, no de perder, sino de agrupar más gente. Hoy en día, un mensaje de WhatsApp permite llegar a muchísimas más personas de lo que era hace 10 años mandar un folletín a los afiliados. Yo no quiero entrar en esto. Yo creo que como en toda la realidad hay organizaciones sindicales y organizaciones sindicales. Hay organizaciones que están bien en la movida digital, pero otras se tendrán que activar, ¿no? Porque yo creo que se puede construir solidaridad por Internet. Vuelvo al grupo de laboral. Nosotros hemos tenido 2 clases presenciales, somos 50, pero nos sentimos todos partícipes de un grupo nuestro. Entonces yo creo que se puede. Hay que saber
construir también solidaridad por Internet. Pero son los desafíos del futuro. También Seguimos con más preguntas. dicen por ahí, en el marco del teletrabajo y demás, los que estamos en régimen de teletrabajo, es muy difícil controlar el tema de los horarios, tiempo de descansos y demás. Los empleadores no respetan dicha situación y argumentan que como que estás todo el tiempo a la orden, que creo que sería otra figura en realidad, ¿no? Sí, no, pero puede haber ese abuso. A mí me han consultado sobre el teletrabajo empresa. Dice que quiero mandar trabajadores de teletrabajo. ¿Qué tengo que hacer? Entonces yo le hago un pequeño acuerdo. Primero que el trabajador acepte trabajar en su domicilio. Porque capaz que el trabajador no le gusta estar en su domicilio, capaz que le llueve el agua del techo, capaz que tiene 5 niños llorando. Entonces, primero, el trabajador tiene que aceptar de trabajar en su domicilio. Después el empleador le debe proporcionar las herramientas de trabajo. Eso es cualquier lógica empresarial, que al trabajador, para hacerlo trabajar, hay que darle las herramientas de trabajo. Y después yo también digo, en los protocolos, asegurarse que el trabajador esté en determinado lugar y en determinado horario. No más allá de eso. Hasta yo he cuñado una frase, por ejemplo, supongamos que yo sea un empresario que tiene que mandar a un trabajador un pedido. Y si es fuera del horario de trabajo, yo lo escribo porque soy hiperkinético, pero abajo le digo, cuidado, me lo contesta mañana a partir de las 9. Y se lo dejo estampado. Pero hay muchos abusos en esto. También hay abusos porque tampoco se conoce mucho el tema del teletrabajo. Hay una creencia que teletrabajar es más favorable al trabajador. Algunas veces sí, pero no siempre es así. En fin, es complejo el tema, pero también es un tema que aparece sobre la mesa. En el día después, para hacerte un ejemplo, Matías ayer me escribió una ex estudiante, que ahora es abogada, me dice, tengo una persona que está teletrabajando desde que empezó el coronavirus. Anda todo bien, todo fantástico. El empleador lo puede obligar a volver a la empresa cuando termine la emergencia. Yo creo que sí, pero como que hay el teletrabajo nos plantea situaciones extremadamente distintas, ¿no? Lo que me han comentado bastante también es el tema de la figura de la licencia sin goce de sueldo para aquellos trabajadores que no reúnen los requisitos para acceder a un seguro. Bueno, esos son los problemas complicados. La primera cuestión es esto último que tú dijiste. No es que yo voy al seguro de paro y me pagan el subsidio. Me pagan el subsidio en base a determinados requisitos. No sé, si yo, por ejemplo, estoy cobrando, soy dueño de una casita y cobro un alquiler de 15.000 pesos, no me van a pagar el seguro de paro. Si yo tengo una pensión policial, no me van a pagar el seguro de paro. Entonces, hay una gran... O si yo he agotado el periodo, también voy a tener dificultades en cobrar el seguro de paro. ¿No? Ese es un problema. Entonces, si yo fuera un trabajador y le tengo confianza al empleador, y el empleador dice, el restaurante se cerró, pero espero abrir en 2 meses, estoy dispuesto a darte una licencia sin goce de sueldo, por lo menos el trabajador ahí no recibe nada, pero sabe que el contrato sigue en pie, porque una licencia sin goce de sueldo, por lo menos tiene la garantía que sigue trabajando, sin cobrar, pero sigue trabajando. Que cuando se vuelva a abrir el restaurante, va a tener asegurado el trabajo o si no va a cobrar el despido. Ahí llega una pregunta una expresión en realidad que me hace acordar un poco a lo que tú, Juan, resaltabas en clase en cuanto al derecho a la desconexión, que recuerdo que remarcabas mucho. Sí. Y bueno, eso hace parte
Eso se parte del deber derecho de teletrabajar. Yo creo que hay una cultura en empresarios uruguayos, no generalizo, porque muchas veces la calidad del empresario la da a veces su propia forma de ser, no sigue una estrategia, actúa por impulso y emoción. Muchos empresarios, especialmente esos de pequeñas y medianas empresas. Entonces el empresario probablemente piensa, si yo te mando a ti a teletrabajar, te estoy dando una ventaja, te estoy permitiendo trabajar, te estoy permitiendo percibir un salario, y entonces a cambio de eso yo pretendo que tú tengas una disponibilidad completa. Esto me parece que es algo que puede suceder. Y la pregunta que tú haces, o estas dos o tres preguntas que van en esa línea, me hacen pensar que puede haber muchos empresarios o algunos empresarios que se suban al carro del teletrabajo para que se siga trabajando 10, 12, 14 horas por día. Estoy leyendo acá algunas otras preguntas. Creo que lo que está buenísimo también es que muchas preguntas se van haciendo y se la van contestando ellos mismos por chat, que creo que está buenísimo el intercambio. Entonces, mira, Matías, yo soy una persona siempre muy maniática de los tiempos. Entonces, sin perjuicio que ustedes van a ver en el blog, que yo después te paso el Power. Yo quisiera saltar, no quisiera extender esto más allá de la 2015, porque no podemos agotarnos entre nosotros, tenemos que quedarnos con la idea de seguir estas experiencias. Entonces, déjame 5 o 6 minutos de placa y después 10 minutos de debate final, ¿te parece? Perfecto. A ver un poco. Entonces, aquí hay una serie de normas que ustedes van a ver, pero donde yo quiero llegar a esas dos cuestiones importantes. La primera, que ayer comenzó a trabajar la construcción. La construcción elaboró dos protocolos, uno el 1 de abril, quizás un poco las apuradas, y otro que fue el 11 de abril, un protocolo más pensado, más estricto en este tipo de cosas, pero yo realmente tengo una gran esperanza que estos protocolos puedan ser de ejemplo a otras actividades para, a ver cómo sigo, que puedan de alguna manera ser de ejemplo, decía, a otras actividades. Porque hay que volver de alguna manera al trabajo. Yo, en esa cuestión, mi gran temor, más que a la expansión de la enfermedad, es a la pérdida de los puestos de trabajo. Entonces, tenemos por lo menos que agotar ideas, agotar creatividad, construir negociación colectiva para volver a los lugares de trabajo, con medidas sanitarias, con prevención. Pero si nosotros imaginamos que de esto salimos sin trabajar, me parece que es una mera ilusión. Hay una cuestión interesante que aquí les muestro. Los trabajadores de zona franca, por ley, tienen que trabajar en zona franca, pero salió una resolución del Ministerio de Economía y Finanzas que autoriza a trabajadores de zona franca que tienen que trabajar en zona franca a poder teletrabajar desde la casa. Eso me parece por lo menos curioso. Y en cambio viene aquí lo que yo quería comentar en los últimos minutos. Esta ley 19.874 que instituye el Fondo COVID-19. Se supone que el Fondo COVID-19 es la alcancía donde vamos a poner dinero para, como tú decías, cuando termine el seguro de desempleo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener el Fondo COVID-19 propuesto por la ley 19.874. Yo confieso que soy crítico con este fondo. Es decir,
no soy crítico con la necesidad de crear un fondo, pero sí me parece que es un fondo que de alguna manera es discriminatorio, es un fondo que solo refiere a la actividad pública. Yo no sé si es casualidad o no que hay un discurso contra lo público, como que los trabajadores públicos viven de arriba o no sé qué. Entonces, es una buena medida política bajarle el sueldo a los trabajadores públicos de mayor ingreso. Me parece que hay un poco de eso. Y después hay diversas cosas para llenar este fondo. Pero con estos impuestos a sueldos muy altos, va a dar chirolas. Es decir, la gravedad económica de la situación va a ser tan grande dentro de 3, 4 meses que no se resuelve con estos impuestos tan limitados, tan pequeños. Para mí hay una cuestión que me llama la atención. Digo, yo si soy abogado es porque no sé de contabilidad, pero me imagino que si me nombraran de oficio contador, yo diría, pero no era mucho mejor, no era más equitativo, no servía que llenar un fondo mucho más grande. Haber subido un 1% de IRPF en las escalas de todos los trabajadores, de todas las empresas. ¿Por qué atacar solo por esta vía? Entonces, esta me parece una cuestión que sobre la cual debemos reflexionar. Y termino aquí, Matías, para darte después espacio a alguna otra intervención o para cerrar como tú quieras, con 3 reflexiones finales. La primera, que como decía antes, el trabajo sigue siendo el principal instrumento de creación y distribución de la riqueza. El trabajo crea la riqueza. Cuando uno dice, no, pero el oro crea la riqueza, pero el oro está en las montañas y para sacar el oro hay que trabajar. Entonces el trabajo crea la riqueza. Pero además de crear la riqueza, el trabajo sigue siendo en el mundo una enorme palanca de distribución de esa riqueza. ¿Entendés? Entonces, cuando yo cobro mi sueldo, cuando yo cobro mis honorarios, y un día quiero invitar a mi esposa a cenar, estoy distribuyendo riqueza. Quiero ir al cine, estoy distribuyendo riqueza. Quiero comprar o regalar una camisa, estoy distribuyendo riqueza. Entonces, en un mundo sin trabajo, no hay posibilidad de distribuir bien la riqueza. Se va a distribuir miseria, porque tanto se habla de canasta, tanto se habla de renta universal, estamos hablando de miseria, ¿no? La segunda reflexión, yo no soy particularmente crítico contra las medidas que se tomaron, me parecen todas razonables. La única medida frente a la cual sí soy crítico es este fondo COVID. Nosotros hoy en día estamos ante una calamidad que es nacional. Es la primera calamidad verdaderamente nacional que yo conozco en la historia del Uruguay. Entonces yo creo que en una calamidad nacional, el principio de la sociedad y los valores propios de una sociedad imponen una solidaridad nacional. No hay pretexto, no hay excusas para quienes no participan en el fondo del COVID-19. Esa yo creo que es una cuestión bien importante. Y la tercera cuestión, no olvidar que el trabajo es también salud. ¿Y por qué digo esto? Porque yo pienso que la destrucción del trabajo, la destrucción del empleo, genera inevitablemente enfermedades. Yo no quiero saber, no hay medidas. Yo quisiera que alguien de noche, además de decirme si hay 10 o 20 personas atacadas por coronavirus, me diga si hay nuevos deprimidos, si hay nuevos suicidas, si hay nuevas personas que absolutamente tuvieron que abandonar cualquier iniciativa de las cuales sentían dignidad. Entonces, cuidemos el trabajo porque el trabajo
también es salud, Matías. Bien, Juan. Aquí estuvieron mandando algunas preguntas que creo que son demasiado específicas en cuanto a temas muy particulares. A ver. En cuanto a los administrativos públicos, por ejemplo, que los tienen que ir a trabajar también bajo esta situación y hacer uso de transporte, que también se ven expuestos, no solamente en el lugar de trabajo, sino en el recorrido del lugar de trabajo. Y bueno, eso tiene que ver con los protocolos que debería asumir la sociedad toda. Se dijo que los ómnibus iban a dar tapabocas, pero la gente me dice que no, que suben los ómnibus y no hay tapabocas. Entonces yo creo que hay... Por eso yo creo que es importante examinar esos protocolos de la construcción, firmados por las cámaras y por el ZUNCA. Una de las cosas que se debatía en el protocolo del 1 de abril parecía entender que, por ejemplo, una empresa podía trasladar a 50 trabajadores en los 50 asientos de un ómnibus. En el protocolo del 11 de abril se dijo, no, la empresa tiene por cada trabajador que dejar un asiento libre. Bueno, y esas cosas habría que hacerlas. Y de alguna manera, otra persona, ayer un compañero de una empresa pública me decía que no había elementos de limpieza. Entonces, nosotros no podemos, el Corazata no puede pedir a los empleadores privados el alcohol en gel, el jabón, la cosa, y la guajana, elementos de limpieza. Por eso, a veces estas preguntas que tú haces, Matías, revelan también, visibilizan cuestiones que nosotros no llegamos a ver, ¿no? Y que por las cuales hay que luchar. ¿Cuánto tiempo, Juan, estimás que le llevará al país recuperarse de esta crisis? Yo creo que de esta crisis no nos recuperaremos nunca más en los términos del pasado. El problema es si nos recuperaremos de nuevas formas. Yo hago ejemplos muy banales. No me peguen por la banalidad de mis ejemplos. A mí me gustaba ir a congreso. Me gustaba una vez por año hacer un viaje. Probablemente algunos de ustedes también. Yo no sé en el futuro un avión. No sé si voy a estar dispuesto a entrar en un aeropuerto con miles y miles de personas. Algo va a cambiar en la cabeza. Por eso, yo lo que pienso es que probablemente esta crisis termina en septiembre. No me parece, porque esta crisis me parece que va a acompañar todo el invierno. Pero tendremos que imaginar cómo regresaremos a septiembre, con qué forma, es una cuestión para meditar todo, ¿no? Yo a veces pienso cómo volvió, porque se reconstruyeron sociedades después de las guerras, ¿no? Pensemos en Europa del 45 al 50, fue la reconstrucción, pero una reconstrucción desde niveles de mucha necesidad. Es decir, todos vamos inevitablemente, o el 90, 95%, vamos a pasar necesidades. Por lo cual también tenemos que construirnos unas fuerzas interiores. Porque además lo terrible, yo en esto me sacan la lengua, entonces yo sinceramente en esto veo que es un castigo a una sociedad que se creyó omnipotente. Hace 2 meses yo hablaba de la inteligencia artificial, de los nuevos trabajos, de estos y el otro. Y hoy en día estamos de rodillas porque un virus nos puso de rodillas. No nos puso de rodillas la China, ni Trump, ni Bolsonaro, ni la Europa, un virus. Y estamos todos corriendo para encontrar una vacuna y probablemente la encontraremos. Pero el virus es más vivo que nosotros y probablemente mutará en un año más.
Y lo que nos quedará a todos nosotros es un gran miedo, es un gran miedo. No es un discurso optimista, pero yo creo que también, si nosotros vemos con profundo realismo la dificultad actual, podremos volvernos a reconstruir como una época antigua que yo viví, donde un docente era una persona respetable, donde la maestra era la persona principal en el barrio, donde todos consumíamos muchísimo menos, pero estábamos más felices, más serenos, sin la presión de la tarjeta de crédito, ¿no? Me estoy yendo del tema. Bueno, Juan, muchísimas gracias. En nombre tanto de Freselmi como de todos quienes participaron de esta actividad, que lo están expresando a través del chat, diciéndote gracias. Siempre es un placer escuchar tus exposiciones. Decirles también que, como comentaba al principio, capaz se fueron uniendo después, esta charla no es una charla aislada, sino que es el inicio de un ciclo de charlas académicas que organizamos desde Freselmi y que se van a estar desarrollando durante esta semana y las siguientes. Mañana también tenemos una charla, va a ser a las 19 horas, sobre el impacto del coronavirus desde el punto de vista del derecho penal, donde va a participar el doctor Aller. Así que bueno, invitarlos a todos y todas a participar, y muchísimas gracias por haber participado de este espacio. Muchas gracias, Matías, Razo. Bien. ¿Sí? Matías, un agradecimiento a ti, un agradecimiento a mí, y naturalmente yo celebro mucho esto, porque creo que las soluciones del futuro, la construcción de un mundo futuro, solo puede venir por cabeza de jóvenes, por el entusiasmo de los jóvenes. Adelante, por lo tanto, con estas iniciativas. Chao. Muchísimas gracias a todos y todas. Chau, chau.